Mi nombre es Sydney, tengo 11 años, y el año pasado mi mamá fue a Europa por un mes y me dejó con un solo 20 en mi mano. «Mira, ahora eres independiente», dijo con un sonido brillante, agarrando su bolsillo hacia la puerta. «No eres un bebé más. Solo compras comida si necesitas, ¿vale? Independiente». Esa fue su palabra, no mía. Me miré a la tarjeta en mi palma. $20. No era un plan. No era un abogado, ni un adiós real. Solo un beso falso en mi cabeza, el sonido de una bolsa de suelos que se deslizaba por el camión y la puerta del frente cerrando en mi cara. «Me quedaré bien», dije al oído de un hallazgo vacío, como si dijera que podría ser verdad. Pero mis manos estaban aterradoras. No había nadie más en la casa, nadie que pudiera cocinar. Nadie que incluso sabía que había quedado aquí sola. Traté de pretender que esto fuera algún tipo de desafío que pudiera ganar. Día 1, me dije a mí misma. Voy a demostrar que puedo gestionar esto. Me alineé los pocos canales en el pantería. Revisé el refrigerador que ya estaba medio vacío y subí mi miedo hasta donde fuera. Si mi mamá pensaba que yo era independiente, entonces quizás ella debiera ver qué realmente parecía, porque cuando ese mes se avanzaba, los $20 en mi mano desaparecerían, el alimento saldría y el silencio en nuestra casa se convertiría en algo más oscuro que la soledad. Y cuando finalmente volvieron, lo que mi mamá vio dentro de nuestra casa hizo que ella grite: «No, no, esto no puede estar sucediendo». ¿Quieres saber cómo estar dejada con $20 a las 11 se convirtió en la única decisión que hizo que mi mamá se arrepienta de todo lo que ella me había hecho? Quédate hasta el final y verás exactamente cómo aseguré que nunca la olvidará. El primer problema me tocó unos 10 minutos después de que el taxi se retirara. Mi mamá había tostado una carta de crédito de emergencia brillante en el contador, como si eso solucionara todo. Había solo un toque. No se activaba y no sabía el PIN. Lo encontré en la calle, estando en la puerta con mi teléfono en mi mano, tratando de comprar comida y viendo que cada aplicación rechazaba la carta de crédito de nuevo y de nuevo. Así que era solo yo, una carta muerta y $20. El día 1 lo hice como un juego. Me corté el pan lo suavemente posible. Le agregué la harina de pino tan con cuidado que casi cubría la superficie y me dije que los reales sobrevivientes hicieron que las cosas se estrenaran. Incluso me dije en mi cabeza que esto haría una buena historia algún día. El día 3 no era más divertido. El pan se veía como un antes en un comercial sobre la hambre. Unas cajas de canes que no sabía cómo abrir sin cortarme, una caja de cereal con más aire que comida y una taza de pícolas que odiaba. Mi estómago gruñía suficientemente fuerte para embarrarme, incluso si nadie más estaba ahí. Traté de distraerme. Me apuré la televisión y dejé que se tomen shows random. Sonidos que llenaban la habitación para que no tuviera que oír el ruido de la casa. Abrí mi computadora de mamá y miré a sus correos electrónicos que estaban listos como si fueran más importantes que nada. En un momento, agarré mi bolsillo y escribí en grandes letras en la parte superior: «Evidencia». Dentro de ella escribí: «Left alone at 11, $20. No plan de comida. No check-ins». No sabía exactamente qué hacer con eso, pero escribirlo hizo que algo dentro de mí cambiara. Si pensaban que era viejo para estar solos, entonces era viejo para recordar todo. Recordar todo. Para mostrarle a alguien algún día cómo eligieron una vacación sobre mí. Me tomé mi teléfono
y abrí una aplicación de video. Día 3. Le dije a la cámara. Mi cara se veía más pequeña que esperaba. Todavía estoy sola. La carta no funciona. Comí la última cosa decente en el refrigerador ayer. Me paré. Me tomé. Si estás viendo esto, significa que finalmente alguien me preguntó qué pasó. Guardé el clip y cerré mi teléfono. Con corazón. Un parte de mí esperaba que nadie lo viera. Otra parte de mí quería que ese video explotara en la cara de mi mamá cuando volvía a casa. Pensé en mi mejor amiga Emma y me puse a la cara de su nombre. Si le escribiera tendría que admitir que mi mamá me había dejado. Que estaba hambre, que no estaba bien. En lugar de eso, envié un mensaje que sonó normal. ¿Cómo fue tu viaje? No respondió. Tal vez ella estaba en algún lugar en un lago, comiendo hamburguesas con su familia, ni incluso revisando su teléfono. Mi estómago se estiró. A día 5, el hambre se sintió como una lluvia alrededor de mi cerebro. Empecé a sentirme nerviosa cuando me levanté demasiado rápido. Encontré una caja de cereal medio vacío en el fondo de la caja y lo comí seco de la caja, tratando de hacer que cada parque durmiera. Descubrí mi libro de notas de nuevo y agregué otra línea. Por el día 5, todavía no hubo llamada de mamá, ni un texto. Luego otra línea. Si me desaparezco, esto demostrará que no fue mi culpa. Ese fue el momento en que mi pensamiento cambió. Esto no se trataba solo de sobrevivir hasta que ella volvió. Esto se trataba de lo que le sucedía cuando la gente finalmente se daba cuenta de lo que había hecho. El día 7, mi cuerpo se sentía frágil, pero mi angustia era más fuerte. Me moví hacia la ventana de la frente y miré hacia la calle. Los niños estaban caminando en bicicletas. Un perro gritó en un coche de entrega. Un par de personas caminaron con cucharas de café. Vidas normales. Padres normales. Miré a nuestro desayuno vacío y grité: «¡Escuchaste Europa por mí!». ¿Sabes cuánto te costará cuando alguien te descubra? Como si el universo escuchara. La campana de la puerta sonó. Me cegué. Las cromas de cereal todavía en mis dedos. ¿Nadie nunca sonó la campana de la puerta? No realmente. Los niños vecinos solo sonó. Los paquetes se bajaron. La campana de la puerta sonó de nuevo, seguido por 3 sonidos fuertes. Mi corazón se apagó al pasar hacia la puerta. Por un segundo pensé en pretender que no estaba en casa. Si alguien estaba vendiendo algo, se irían. Pero otro pensamiento me cortó la miedo. ¿Qué si esto es todo? ¿Qué si este es el momento en que alguien finalmente me ve? Levantando la mano, me acercé al círculo. Si estuvieras a las 11, desesperado y completamente solo, ¿abrías esa puerta? ¿O seguirías pretendiendo que todo estaba bien? Abrí la puerta suficiente para ver quién estaba ahí. Estaba en la pared un hombre en una camisa verde, con el emblema de mi escuela enlazado en el pecho. Me tomó un segundo para ponerlo sin el escenario detrás de él. «Hola, Sidney», dijo lentamente. Era el señor Hughes, el asesino de la escuela. «He estado tratando de llegar a tus padres. No han entrado. ¿Puedo entrar un momento?» Mi primer instinto era mentir. Decir que todo estaba bien, que mis padres estaban fuera, que no necesitaba nada. Pero mi mano se abrió en la puerta y yo me fui. «Claro», grité. «Pues...». Entró dentro y miró alrededor. El silencio en la casa se sintió más fuerte de repente. Los platos en el baño, el relleno de la mesa, la bolsa de frutas casi limpia.
Todo se convirtió en evidencia de que no quería estar en el escenario, pero que había dejado de lado accidentalmente. ¿Están tus padres en trabajo?, le preguntó mirando la sala, esperando claramente a alguien que apareciera. «Están en Europa», dije, sorprendiéndome con lo suave que sonaba mi voz. «Por un mes». Sus ojos se abrieron. «¿Un mes? ¿Y quién te queda con ti?» Me tomé. Esta era la línea. El momento en que podía elegir protegerlos o decir la verdad. Mis dedos se aburrían más a la parte de encima de mi tarta. Solo yo. Admití. Dijeron que tenía el suficiente de viejo. Algo en su cara cambió, como una puesta de puesta. La preocupación polémica se convirtió en algo más profundo, más serio. Le tiró de un sartén y se sentó en la mesa. Me mandó a sentarme a su lado. «Sydney, ¿cuánto tiempo has estado sola?» «Una semana», le dije. «¿Almast? ¿Tienes suficiente comida? ¿Money?» Le di una pequeña risa triste que no reconoció. Me dejaron una tarjeta de crédito que no funciona y $20. Me miró por un momento largo. No es la manera en que los maestros miran cuando olvidan su trabajo. Era algo más pesado, como si intentara contar todas las formas en que esto estaba mal. «Esto no está bien», dijo finalmente, su voz baja. «Lo sabes, ¿verdad?» Me agoté, aunque mi pecho se agotó. Dijeron que necesitaban un descanso, que soy maduro, que debería poder hacerlo. «¿Y cómo lo has estado haciendo?» Quería decir, bien. Quería seguir pretendiendo. Pero el libro de notas en la mesa me atraía ahí el ojo. La palabra evidencia miraba atrás en mi propia escritura. «He estado hambre», dije en lugar de eso, y asustada. Y he estado escribiendo cosas. «A ver si qué», preguntó. «A ver si algo sucede conmigo», respondí silenciosamente. Así que nadie puede decir que no lo sabían. El silencio llenó el espacio entre nosotros. Por un momento odiaba el silencio, pero luego me di cuenta de que no lo ignoraba. Lo sentía. Realmente lo sentía. Se leó adelante. «Sydney. Dejar a un 11 años solo por una semana, por un mes, con casi nada de comida y nada de supervisión, no es solo irresponsable. Es peligroso. Es negativo. Hay leyes sobre esto». Mi corazón se agotó en mis oídos. Negativo. Leyes. Palabras que sonaban como si pertenecieran a los dramas de televisión, no a mi cocina. «¿Qué sucede si alguien se encuentra?», le pregunté, mi voz de repente pequeña. «Agencias se involucran», dijo con cuidado. «Servicios de protección infantil. Puede haber una investigación. Tus padres podrían enfrentar consecuencias serias». Ahí lo fue. La cosa que no he podido decir en voz alta. La cosa que hizo que mi angustia se convirtiera en algo más fuerte. «Consecuencias», repetí lentamente. «Por lo que me hicieron». No me acusó de confortarme o de decirme que estaba reaccionando. En lugar, gritó, «por lo que hicieron con ti». Mi mente se rió. Imaginé la cara de mi mamá cuando vino a casa que a encontrar a los extranjeros en nuestra habitación. La gente preguntando preguntas que no podía soportar con un sonido falso y una broma sobre la independencia. La miraba viendo mi bolsillo de notas, mis videoclips, mi pantrillo vacío. «¿Quieres ayuda, Sydney?», preguntó Mr. Hughes con calma. «La verdadera ayuda. No solo los almuerzos. El tipo de ayuda que asegura que esto nunca ocurra de nuevo». Me hesité.
Un lado de mí quería decir no. Slamar la puerta sobre todo esto y esperar a que mis padres vuelvan a pretender que este mes nunca ocurra. Otro lado de mí, el que escribía la palabra evidencia, estaba cansado de pretender. Sí, finalmente dije. Pero si digo sí, ¿qué significa eso para ellos? Significa que tendrán que responder por sus elecciones. Dijo. Significa que los adultos finalmente verán lo que han pasado. Miré hacia abajo con mis manos, luego hacia atrás con él. Entonces, ayúdame, dije. Quiero que vean exactamente lo que hicieron. Quiero que sientan lo que es perder el control. Él gritó una vez, firmemente. Primero, aseguramos que estéis seguros. Luego aseguramos que las personas correctas escuchen vuestra historia. Al llegar a su teléfono, un calmo extraño se desplazó sobre mí. El miedo todavía estaba ahí, pero debajo de él había algo nuevo. Una determinación tranquila y tranquila. No era solo un niño esperando a ser rescatado. Yo era el testigo. Si estuvieras en mi lugar, ¿seguirías protegiendo a tus padres? ¿O finalmente dejarías que la verdad se convierta en el arma que nunca vieron venir? Mr. Hughes se acercó al salón para hasta hacer una llamada, dejándome en la mesa con mi libro de notas abierto. Pudiera escuchar fragmentos de su voz, bajo y controlado, pero las palabras que volvieron a mí eran suficiente para hacer que mi pulso saliera. Sólita. 11. No hay guardián. No hay comida en la casa. Tracé el enlace en la página con mi dedo. Evidencia. De repente, no se sintió como un diario secreto más. Se sintió como un archivo de caso. Unos minutos después, volvió. Le dije a su vecino, Mrs. Johnson. Dijo... Y también hablé con alguien de la hotline de protección de niños. Van a enviar a alguien para chequear a ti. Pero primero, tenemos que traerte algo para comer. Mis cejas se quemaron al pensar que la gente chequeaba a mí, como si fuera una máquina rota. Pero también sentí algo más. Un pequeño toque de satisfacción. Si estaban chequeando a mí, eso significaba que también estaban chequeando a mis padres. ¿Es la señora Johnson enojada? Le pregunté. Le rompió la cabeza. No. Ella está preocupada. Eso es lo que hacen los buenos vecinos. Un toque sonó a la puerta, más suave que el anterior. Mrs. Johnson se entró, sus ojos mirando hacia atrás, lanzándose en el bolsillo, la caja de cereales vacía en el reloj, el mirante oscuro en mi cara. «Oh, Sidney». Ella respiró. «¿Por qué no viniste más pronto?» «Porque no quería que se vea mal». Lo expliqué. Siempre me dicen que soy madura, que puedo gestionar las cosas. Pensé que pedir ayuda significaba que las estaba equivocando. Su expresión se aburrió. Pedir ayuda no es una debilidad, es sobrevivir. Y a veces es la única manera de hacer que los adultos se enfrenten lo que hacen. Esa última frase me tocó como una campana. Hacer que los adultos se enfrenten lo que hacen. Todos nos sentamos juntos. Y por primera vez, no me sentí como una niña que estaba siendo hablada. Me pidieron que les dijera todo. Y lo hice. Les dije sobre la bolsa de sueldo que se deslizaba de la puerta del frente. Los $20. La carta que no funcionaba. La manera en que mi mamá gritaba cuando me preguntaba quién me quedaría conmigo. «Estarás bien. Eres mi pequeño adulto», dijo, como si fuera un aplauso. Cuando hablaba, la nariz de la señora Johnson se clenchó. Mr. Hughes escribió notas en un papel que había sacado de su bolsillo. «¿Podemos mostrarles esto?».
Le pregunté, mirando mi bolsillo. Cuando lleguen las personas de la hotline. Sí, dijo. De hecho, quiero que sigas escribiendo. Lo que sentiste, lo que comiste, cuando trataste de llamarles. Todo lo que recuerdas. Así que no pueden romperlo más tarde. Murió. Así que no pueden decir que estoy exagerando. Exactamente, respondió. Estás permitido protegerse de la verdad. La frase me hizo apretar mi pecho. Protegerme de la verdad. Eso sonaba mucho como la redención, y me di cuenta de que no odiaba eso. Más tarde, cuando el trabajador de caso llegó, se presentó y pidió que mirara alrededor de la casa. Veo que sus ojos se quedaron en el frijol casi vacío. La caja de tráfico con solo unos pocos tapones. La tarjeta de crédito de emergencia, inusual en el teléfono. No tuvo que decir nada. Su expresión lo dijo todo. ¿Cuánto tiempo han pasado tus padres? Le pregunté lentamente. 7 días, le respondí. Planearon un mes. ¿Y quién te mira? Nadie. Hasta hoy. ¿Llegan? No desde el aeropuerto, le dije. Ella envió una foto de París con un emoji de corazón. Eso fue todo. El trabajador de caso gritó lentamente. Luego se dirigió a Mr. Hughes y Mrs. Johnson. Gracias por contactarnos, le dijo. Cuando hablaban me despegué un segundo y me puse a poner el teléfono en el teléfono, abriendo la aplicación de video de nuevo. Recordé un clip quieto del frigorífico vacío, la mesa solitaria, la bolsa de trabajadores de la casa sentada en la silla. Esto es lo que nos parecía nuestra casa cuando finalmente notaron que yo estaba sola, dije a la cámara. Esto es lo que mi mamá se va a entrar cuando vuelva. Cuando terminé, me agarré mi teléfono en mi bolsillo. La grabación estaba segura. No estaba solo sobreviviendo. Estaba documentando. El trabajador de caso volvió a mí. Por ahora no estarás sola de nuevo, dijo. Estamos arreglando que te quedes con la señora Johnson mientras hablamos con tus padres y descubrimos los próximos pasos. Me miré a mi vecino. Ella sonrió suavemente y me agarró la espalda. ¿Está bien con ti, Sidney? El trabajador de caso preguntó. Pensé sobre mi casa vacía, las noches duras y silenciosas, la manera en que mi mamá tenía su última mensaje sobre croissants en lugar de mí. Luego pensé en algo más. ¿Qué haría con mis padres cuando volvieran a casa y encontraran no solo un niño solito, sino un reporte oficial esperando por ellos? Sí, dije. Quiero quedarme en un lugar en el que no soy invisible. Esa noche, cuando me monté mi bolsillo de ropa y mi bolsillo de notas, miré alrededor de mi habitación una vez más. Las posterías en mi pared, el animal colgado en mi cama, la ventana que enfrentaba la calle. «Esta fue la lugar en la que te has ido», grité bajo mi aliento, imaginando a mi mamá escuchándolo más tarde. Pero no es el lugar que encontrarás cuando vuelvas. Si fueras yo, ¿deberías perdonar y olvidar? ¿O podrías dejar que cada caja vacía y llamada sin respuesta fuera prueba de que todo podría cambiar? Mover al lado de la puerta no debería sentirse como nada. Solo un par de pasos por un pedazo de grasa. Pero llevar mi pequeña bolsa y mi bolsillo en mi casa de la señora Johnson sentía como si cruzara una línea que nunca podría cruzar. No era solo el niño en el medio más. Yo era el niño que alguien había elegido proteger. Su casa olía a lavarse y a la vanila. La mesa estaba lista con plato de plato y su frijol estaba lleno de comida real. No solo los restos que se acercaban a los cornes de las tiendas.
Mi estómago glóbulo antes de que pudiera detenerlo. «Lo arreglaremos primero», dijo ella, pretendiendo no notar mi embarazada. «Vamos, hablemos juntos». Nos volvimos a mi cocina con bolsas de reutilizables. Esta vez no solo tomó comida a lo razonado. Me dejó elegir. Pasta, salsa, vegetales, pan, fruta. Cosas que duraran. Cosas que hicieran que la cocina se vea como si alguien realmente viviese allí. «Mantén las recepciones». Mr. Hughes dijo silenciosamente, mientras descargamos las bolsas. «Ellos muestran lo que no estaba aquí antes de hoy. Así que pusimos las recepciones en mi bolsillo de notas, detrás de las páginas donde escribía sobre mi hambre. Evidencia, layer por layer. Mientras cociábamos, el sonido de agua bollosa y de arroz quechado se agotaba en mi cabeza como algo que había perdido sin saberlo. «¿Alguna vez has hecho espagueti de inmediato así?», preguntó la señora Johnson. «No realmente», admití. «Mi mamá principalmente almacena la comida de microondas, o nos pedimos desayuno». «Entonces hoy aprendes», dijo con una sonrisa. «Aprendes a alimentarte correctamente. Nadie puede quitarte eso». Me agoté la salsa, viendo el rojo girar alrededor del pan. Se sintió simbólico de alguna manera, como si toda la angustia y dolor dentro de mí finalmente estuviera yendo a algún lugar, volviendo a aquí que podía usar. Mientras esperábamos la pasta, el trabajador de caso volvió con más preguntas. Ella preguntó por los mensajes de mi madre, el momento de su avión, la última vez que llamó. Le mostré una foto con la Torre de Eiffel en el fondo y el capítulo, finalmente, libre por un mes. «¿Libre de qué?», preguntó el trabajador de caso. Yo miré a la pantalla. «De mí, supongo». Ella ya escribió algo. No le pregunté qué. No necesitaba. «¿Quieres decir algo directamente a tus padres?», le preguntó. «A veces incluimos declaraciones de niños en nuestros reportes». Por un segundo mi nariz cerró. Entonces sentí mi bolsillo presionando contra mi brazo donde lo tenía, y mi respuesta salió clara. «Sí», dije. «Quiero que ellos sepan exactamente cómo se sentía esto». Nos sentamos en la mesa y escribí mientras la espagueti se cocina. «Dijiste que era maduro suficiente para estar sola», escribí. «Pero ser maduro no significa que no necesite comida. No significa que no me asuste. Te dijiste a todos lo duro que trabajabas, pero no notaste cuando tu propio niño estaba recogiendo las cromas». Yo paré, tomé un respiro y seguí. «A la hora de leer esto, otros adultos ya verán lo que hiciste. Verán el frijol vacío, la carta muerta, el notebook donde tuve que grabar mi propio neglejo. Si hay consecuencias, no son porque te he traído, son porque me has dejado». Cuando terminé, agarré el papel hacia el trabajador de casos. «¿Puedes asegurarte de que vean esto?». «Puedo», dijo, «y lo haré». Más tarde esa noche, me senté en la mesa de Mrs. Johnson, triturando el espagueti alrededor de mi forro. El primer toque casi me hizo llorar. Fue caliente y real, y sabía de algo que no había sentido en mucho tiempo. Seguridad. Esto es lo que se supone que es normal, pensé. No sentándome sola en el piso comiendo cereal seco de una caja. Mr. Hughes quedó para cenar y hablamos de escuela, libros, incluso cosas tímidas, como los peores almuerzos de cafetería que habíamos tenido. Por una hora casi olvidé que mi vida era técnicamente fallar en la casa al lado de la puerta. Pero cuando los platos se abrieron y los adultos comenzaron a hablar en silencio en la habitación, oí piezas de su conversación.
Palabras como plazamiento temporario, investigación y posible remoción de la custodia. No entendía completamente cada término legal, pero entendía la sensación debajo de ellos. Mis padres habían tratado mi ausencia como una vacación de responsabilidad. Ahora había una gran posibilidad de que pudieran perder el derecho de llamarse mis guardias en absoluto. En la habitación donde dormía, ponía mi teléfono una vez más y grababa. Día 7. Pero ahora es diferente, dije lentamente a la cámara. No estoy en mi casa. Estoy en algún lugar seguro. La gente sabe. Vieron la verdad. Miré directamente a mi reflexión. Si eres mi mamá viendo esto, quiero que recuerdes algo. Continué. Siempre has dicho que las acciones tienen consecuencias. Que si me molestaba, tendría que enfrentar a ellos. Esta vez, es tu turno. Esta no es solo mi historia. Es tu elección, escribida en tiempo real. Paré el video y me quedé en la cama, mirando al cielo. Mi corazón no era luz. Me dañó. Aún me falta la idea de padres que se quedaran... Pero también sabía algo más ahora. No era sin poder. Quizás un acto de amistad realmente pudiera cambiar todo. Pero ¿sería suficiente para arreglar un tiempo de vida de ser el segundo lugar para trabajar en vacaciones? ¿O simplemente me daría la fuerza de caminar de ellos para bien cuando el momento llegara? Los días en la casa de la señora Johnson se sintieron inútiles al principio, como si hubiera entrado en la familia de alguien de otro por accidente. Me desperté al olor de la cena en lugar del sonido de mi propio estómago gruñendo. Siempre había alguien preguntando cómo dormía, no solo suponiendo que estaba bien. Por primera vez en mucho tiempo, no tuve que demostrar que era independiente cada segundo, solo para ser tolerado. Pero incluso con la calma, había un countdown que tocaba en el fondo. Cada adulto alrededor de mí lo sabía. Yo también lo sabía. En algún punto, mis padres tendrían que volver. At some point, they would have to walk into everything they left behind. On the second night, my phone buzzed while I was sitting at the kitchen table doing homework. A number I recognized flashed on the screen. My mom's work phone. I stared at it until the screen started to dim. "Aren't you going to answer?" Mrs. Johnson asked gently. My fingers trembled. ¿Qué si ella solo está llamando a gritarme por arruinar su viaje? Entonces sabrás exactamente dónde estás. Ella dijo calmo. Pero no tienes que hablar con ella sola. Le doy a aceptar y pongo el teléfono en el espectador. ¿Sydney? Su voz se acercó a la línea. Fácil. No preocupada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay alguna mujer de los servicios de niños me enviando un mensaje sobre una investigación? ¿Por qué está involucrada en tu escuela? ¿Tienes alguna idea de lo que esto parece para mí? Ahí lo fue. No. ¿Estás bien? No. ¿Estás seguro? Solo... ¿Qué parece esto para mí? Me tomé. Están involucrados porque me dejaste. Dije... Mi voz se agotó, pero me dijeron las palabras. Viste a Europa durante un mes. Me dejaste sola con $20 y una tarjeta de crédito que no funcionaba. Vieron la casa. Vieron el refrigerador. Vieron todo. Eres una exageración. Ella se volvió a enfadar. Había mucha comida. Sabes lo dramática que puedes ser. Y eres 11 años, no un niño. No puedo creer que nos hicieras contra nosotros así. ¿Entiendes lo que estás haciendo con nuestra reputación? Acá en la mesa, vi a la señora Johnson con la nariz cerrada.
Ella se acercó más cerca para que su voz se llevara. «Esta es la señora Johnson. Soy el vecino. También soy el que compró las almendras de tu hija, porque casi no había nada. Esto no se trata de reputación. Se trata de seguridad». Había un inhalo fuerte en el otro lado. «¿Por qué estás interfiriendo? Esto es un tema de familia. Sidney está bien». Me miré al libro de notas al lado de mí, abierto a una página donde había escrito «No llamar por 7 días». «No», dije silencio, cortando antes de que nadie más pudiera. «No estaba bien. No estoy bien con lo que hiciste». Hubo una pausa y por un segundo pensé que tal vez finalmente me escucharía. Luego habló de nuevo. Cada palabra se hirvió a través de los dedos clenchados. «Haremos una charla sobre esto cuando volvamos. Y vamos a tener una conversación seria sobre consecuencias, señora». La línea se fue a la muerte. La señora Johnson se acercó y silenció el teléfono antes de que pudiera sonar de nuevo. «Ella está correcta sobre una cosa», dijo suavemente. «Habrá consecuencias, pero no solo para usted». El día siguiente, el trabajador de caso vino a la escuela y me tiró de la clase. Sistema de comunicación. Otra parte de mí reconoció la razón. No volvieron a mí. Volvieron a protegerse. «¿Qué pasa cuando llegan aquí?», le pregunté. «Los conoceremos en la casa», dijo. «Yo estaré allí, junto con un supervisor del departamento. Mr. Hughes ha decidido asistir como representante de la escuela. Queremos que estés parte de la conversación, si te sientes seguro». Pensé en esconderme en la casa de la señora Johnson y dejar que los adultos lo gestionen. Pensé en entrar a mi habitación y pretender que estaba dormida cuando entró. Ambas opciones se sintieron como volver a ser invisibles. «No», dije lentamente. «Quiero estar allí. Quiero que me vean. Quiero que vean lo que llegaron a casa». El trabajador de caso gritó. «Entonces aseguraremos que tienes una voz en esa habitación. Para los próximos 2 días, prepararemos, sin llamarlo, preparación. No grabamos líneas como en una película de escuela, sino que organizamos los datos». El trabajador de caso escribió copias de mi declaración, las notas de mi bolsillo de notas que tenía permiso de usar, las recepciones de los almacenes, los cuadros de mi mamá de Europa, los logos de llamada que mostró cuántas veces no había revisado. «Esto no se trata de penitir a ellos por el motivo de ello», me recordó. «Esto se trata de asegurarse de que estás segura. Lo que ocurra viene de sus elecciones, no de tu existencia». Entendí lo que ella significaba, pero otra parte de mí, la parte que recordaba comer cereales secos en la oscuridad, no podía pretender que esto no se sintiera como algo más. Sentía justicia. Sentía que me estaba agarrando un espejo. El día de su vuelta, volvimos a mi casa por primera vez en días. Aún olía mal como aire y oscuridad. Mi estómago se movió, pero me obligué a caminar por cada habitación. Esta era mi escena. No podía mirar hacia afuera. El trabajador de la casa colocó un bolsillo grueso en la mesa de la cocina. Al lado de él, pusimos mi bolsillo de notas, abierto a la primera página que decía «Evidencia». Mi teléfono se sentó al lado de ella. Se encendió y estaba listo. El primer video que grabé, el que dije «Todo el día 3 todavía estoy sola», fue pausado en la pantalla. La imagen de mi propia cara cansada me miró hacia atrás. «¿Estás seguro de que quieres que toque cuando lleguen?», le preguntó. «Sí», le dije. «Siempre me dice que las historias no importan, a menos que haya prueba.
Esta es mi prueba. La señora Johnson se sentó al lado del puerto, los brazos cruzados pero los ojos amables. El señor Hughes se levantó contra el reloj. Su regalo de escuela se clavó de forma lenta a su tijera, viendo todo con un foco silencioso. El supervisor de la department se sentó a la mesa, volviendo el documento una vez más. Escuchamos el coche antes de que lo veamos. Tires en el coche, puertas quebradas, risas aburridas. Por un momento, mis dedos se sintieron como rubio. El trabajador de caso se acercó a mí. «Recuerda, no tienes que protegerlos de la verdad más», ella dijo. «Si tratan de hacerte sentir culpable, puedes mirar a mí, o a la señora Johnson, o a el señor Hughes. No estás sola en esta habitación». Me grité, tomando un respiro tranquilo. La puerta del frente se abrió. El log se clasificó. Eso fue todo. El momento en que todo se dividió en antes y después. Si estuvieras donde yo, ¿rubrías a abrazarlos y pretender que nada hubiera sucedido? ¿O te mantendrías al suelo y les dejarías finalmente enfrentar lo que habían hecho? La puerta abrió, y mi mamá entró primero agarrando su bolsillo detrás de ella como cuando se fue. La risa murió en los labios de mi padre. Mi mamá, con un sonido, se fue a la mitad. Sus ojos se saltaron desde el extraño en la mesa, al señor Hughes al reto, a la señora Johnson cerca de la puerta. Y finalmente a mí, estando al lado del teléfono abierto y brillante. «¿Qué es esto?», le pedí, dejando su cuchillo de sujero. «¿Qué están todos haciendo en mi cocina?». El supervisor se volvió calmo. «Señora Carter, señor Carter. Mi nombre es señora López de Child Protective Services. Por favor, tenedse un asiento. Necesitamos discutir la situación con respecto a tu hija, Sydney». Mi mamá no se sentó. En lugar de eso, miró hacia mí. Sus ojos fuertes. «Sydney, ¿qué les dijiste?». Por un segundo el instinto viejo se apagó. El que me hizo querer disminuir, despedirme, arrepentirme, hacer que la historia sea menos angustiante. Pero el video en el teléfono me atraía el ojo. Esa versión más pequeña y cansada de mí. El día 3. Me levanté la pierna. Le dije qué pasó. Le dije la verdad. Mi padre intentó arreglar las cosas. Se levantó sus bolsillos y se forjó a reír. Ha habido claramente una malentendida. La dejamos con comida, dinero y una tarjeta de crédito. Ella es una muy madura de 11 años. Sabe cómo cuidarse. Los niños de hoy en día son más capaces de hacer que la gente piensa. El supervisor colocó una placa de cartón en la mesa y la dirigió hacia ellos. «Esta es la registración de activación de tu carta», dijo. «Nunca se instaló con un pin. Se ha desclinado múltiples veces cuando Sydney intentó usarla». Tapó otra página. «Estas son fotos de tu refrigerador y tu pantería una semana después de tu viaje. La cantidad de comida no era suficiente para un minero sin supervisión, y varios objetos ya se habían expulsado». Mi mamá finalmente se sentó, más de shock que de cooperación. «El alimento expuesto no significa que ella ya estaba comiendo». Ella se acercó. «Nos hemos ido solo una semana. Nos hemos revisado». El supervisor le dio otro papel. «Estos son tus registros de llamada y mensaje. Una foto del aeropuerto, una foto de París. No hay registros directos, no hay llamadas preguntando si ella comía, si estaba a salvo, si alguien estaba con ella». El rostro de mi padre se volvió oscuro. Él miró los registros. Luego a mí. «Te dijimos que querías comer, Sydney.
Te confiamos. Te confiaste en mí para sobrevivir, dije silenciosamente. No confiaste en ti mismo para ser padres. Mrs. Johnson se fue adelante, incapaz de detenerse. Ella estaba cansada de hambre cuando la encontramos. Ella dijo: «No vino a mí porque no quería decepcionarte por necesitar ayuda. ¿Tienes alguna idea de qué tipo de lección es eso para un niño?» Mi mamá miró entre nosotros, sus ojos abiertos. Esto está siendo disparado de forma muy extraña. Quizás ella sea un poco dramática con sus notas. Ella me gusta escribir. El supervisor me gritó una vez. Luego con mi teléfono. «Sydney, ¿te sientes cómoda mostrándoles lo que grabaste?» Mis manos se agarraron un poco cuando llegué al teléfono. Tapé play. La habitación estaba llena con mi propia voz pequeña de días anteriores. «Día 3», me dijo el pasado en pantalla. «Soy todavía sola. El carro no funciona. Comí la última cosa decente en el frigorífico ayer. Si estás viendo esto, significa que finalmente alguien me preguntó ¿qué me pasó?». La cámara se apagó a través de nuestra cocina, encontrando las tiendas casi vacías. La bolsa de cereal solitaria. El espacio silencioso. Mi mamá agarró la mano sobre su boca. Mi padre miró. Sus hombros se apagaron. «¡No!», mi mamá gritó, volviendo como si las imágenes la pusieran físicamente. «¡No! Esto no puede estar sucediendo». Pero lo fue. Y esta vez no podía scrollar por encima de ella o reírse. El supervisor se abrió sus manos. «Señor y señora Carter, basado en nuestra investigación, reportes de la escuela, testimonio de un vecino y documentación propia de Sydney, hemos determinado que dejarla sin supervisión bajo estas condiciones se cualifica como negligencia bajo la ley estatal». Efectivamente, inmediatamente, habrá un orden de emergencia en lugar. Sydney no volverá a cuidar sin supervisión con ustedes hasta que se haga un juicio completo. Mi mamá se abrió la cabeza violentamente. «No puedes tomar a mi hijo de mí por una malentendida. Solo necesitamos una pausa. ¿Sabes lo difícil que trabajamos? ¿Sabes qué tipo de estrés estamos bajo?». Le daba un respiro y se avanzó. «Lo sé», le dije. «Dile a todos lo difícil que trabajas. Dile a tus amigos, a tus cotrabajadores, a tus redes sociales». Pero cuando estaba sola, húmeda y asustada, no te di cuenta de eso a nadie. No te di cuenta de dónde estaba. Sus ojos llenos de lágrimas. «Sydney, no entiendes. Los adultos necesitan tiempo también. Pensamos que estarías bien. No queríamos dañarte». Las palabras que escuché mi vida toda sonaron en mi cabeza. Cada vez que olvidaba una locura, cada vez que me subía, ella las decía con una fina finalidad. «Actions have consequences, Sydney. So I set them back. You always told me that actions have consequences», I said, my voice steady. «You taught me that if I made a choice, I had to live with what came next. This is what you taught me. This is what your choice looks like». The room went quiet. My mom looked like the ground had vanished beneath her. Mi padre se agarró la espalda de una silla como si fuera la única cosa que lo mantuviera en su lugar. El supervisor habló de nuevo. «Tendrás la oportunidad de participar en clases de maternidad, evaluaciones postpsicológicas y visitas supervisadas si el tribunal aprueba», dijo. «Esto no se trata de penas para siempre. Se trata de asegurarse de que Sydney esté segura y de que esto nunca ocurra de nuevo». Mi mamá se volvió a mí, llorando ahora. «Sydney, por favor», ella pedía. «Dile a ellos que quieren volver a casa.
Dile a ellos que podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. Podemos ser mejor. Yo quería. Una parte de mí, la parte que todavía recordaba historias de la cama y decoraciones de vacaciones, quería reventar todo. Pero otra parte de mí, la parte que había pasado noches grabando videos en la oscuridad, sabía que volver sin cambiar significaría decir que nada de eso importaba. Quiero estar seguro, dije. Quiero estar en algún lugar que sea visto antes de que desaparezca. Ahora mismo. Eso no está con ti. Su cara se cruzó como papel. Mi padre se miró hacia afuera, brillando rápidamente. El supervisor colocó una forma en la mesa. Por la duración de la investigación, Sidney quedará en un puesto temporario con la señora Johnson, dijo. Te notificaremos del anuncio del juicio. Hasta entonces, no contactarás directamente sin ir a nuestro oficio. Estás tomando su lado por sus propios padres, mi mamá gritó. No, dije suavemente. Ahora finalmente me están tomando a mi lado. Por una vez. Nosotras dejamos la casa antes de que lo hicieran. Cuando salí al puerto, oí a mi mamá soñar dentro. Mi papá tratando de soportarla con palabras que sonaban fracasas, incluso desde un distante. Volviendo a la casa de la señora Johnson, sentí que era muy pesada y extrañamente ligera. No habían arruinado a mi familia. Ellas lo habían hecho a sí mismas, cuando eligieron un mes de libertad sobre un niño que todavía les había dado cuenta de que venían a casa cada noche. Todo lo que había hecho fue refugiarlo. Weeks después, en la reunión, me senté en un cuarto que olía a papel y carpeta, mientras los jurados hablaban de factores de riesgo y de ambientes protegidos. Mis padres parecían más pequeños que me recordé. Sentados en su mesa, escuchando a la gente describir sus elecciones como evidencia en un caso, mis videos fueron incluidos en el registro. Mis páginas de notas fueron escaneadas. Mi propia voz en el stand no se movió tanto como pensaba. Al final, el juez ordenó visitas supervisivas y consejos de mandato para ellos. La custodia completa quedó fuera de su alcance hasta ahora. No se fueron a la cárcel. No fue un momento de película dramática, sino algo más real y de alguna manera más profundo. Perdió el derecho automático de estar en mi vida sin que alguien lo vea. Perdió la asunción de que eran los buenos chicos. Ese verano, aprendí a cocinar más que espagueti. Aprendí que el apoyo no era una debilidad y que decir la verdad podría ser el mejor tipo de retención que hay. No llorando, no rompiendo cosas, sino simplemente refiriendo a dejar que lo que pasó se mantenga invisible. Mi mamá sigue enviando mensajes a veces. Parágrafos largos sobre cuánto ha cambiado, lo que está perdida, cuánto quiere que las cosas vuelvan a la normalidad. Tal vez algún día encontremos una versión normal que no eraje lo que pasó. Tal vez no lo haremos. Pero sé esto. El día en que vino de Europa esperando un mes de historias y souvenirs, ella ya entró en algo que nunca vio venir. Una hija que había roto cada tienda vacía, cada llamada sin respuesta, cada noche de hambre en la prueba. Un cuarto lleno de adultos que finalmente escucharon. Una verdad que no podía hablar. Y cuando ella gritó, «No, esto no puede estar sucediendo», me di cuenta de algo importante. Ya lo tenía. Había pasado desde el momento en que ella me eligió un ticket de avión. Así que dime, si tú eras 11 años y te quedaste sola con $20 mientras tus padres perseguían su libertad, ¿te burlarías de la historia para mantener su imagen limpia? ¿O harías lo que yo hice y dejarías que la verdad sea la redención que nunca esperaban?